En español, fake news es una noticia falsa, la desinformación no es algo nuevo, sin embargo, con las redes sociales ha ido tomando más fuerza y relevancia debido a la rapidez con que se comparten las informaciones. Luego de realizar estudios, académicos han llegado a la conclusión de que las fake news sirven para manipular a las audiencias, apelando a las emociones y no a la racionalidad del público. De hecho, pese a la vinculación noticiosa que tenga, suelen propagarse muy rápido y son efectivas, permitiendo imponer una mentira como una verdad. Es de tal gravedad el asunto que parlamentarios a inicio de año habían propuesto un proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en los cargos de presidente de la República, senador, diputado, consejero regional, alcalde y concejal por la difusión, promoción o financiamiento de noticias falsas. En derecho comparado, legislaciones como la alemana en 2017 y la francesa en 2018 establecieron mayores obligaciones a las plataformas como Google, Twitter y Facebook. La norma busca combatir la difusión de fake news con penas de hasta 50 millones de euros. En Chile y en diversas legislaciones, la libertad de expresión representa un derecho fundamental, por lo que no se puede evitar que una persona emita una eventual noticia falsa, pero lo que sí se puede hacer es iniciar procesos legales por injurias y calumnias o buscar responsables una vez que la noticia falsa haya sido publicada y compartida. Hola, desde el Palacio de Tribunales les damos la bienvenida junto a Javier a esta nueva edición de En Palabras Simples. Lo veíamos en nuestro material introductorio. Fake news es el tema que trataremos hoy. Desde que inició el estallido social hemos visto cómo en redes sociales han proliferado las noticias falsas y es por ello que vamos a conversar el día de hoy con el académico Juan Núñez, quien es profesor de Derecho Procesal y Derecho Penal. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. ¿Cómo podríamos definir lo que es una fake news o una noticia falsa? ¿Se podría asimilar a la desinformación, por ejemplo, de años atrás o tiene algunas características? Yo creo que podría tener varias acepciones o varias explicaciones. Ahora, llevándolo para no ampliarnos tanto quizás a un ámbito netamente legal o jurídico para que la gente lo entienda mucho mejor, quiere decir aquello que no se ajusta a la realidad, aquello que busca tergiversar, busca deformar o derechamente inventar algo que frente a una situación no es tal. Fines pueden ser varios, puede ser deshonrar, puede ser menospreciar, puede ser generar un impacto negativo, generar alzamiento, en fin, pueden tener varias situaciones que se podrían estudiar, pero yéndonos a la pregunta concreta es tergiversar, deformar o derechamente cambiar una situación por otra que no existía. ¿Estas noticias falsas tienen alguna excepción legal? Porque también se puede hablar de querellas por injuria y calumnia. Por Entiendo, supuesto. ¿no? Ahí está el punto, yo creo que es más delicado de todos. Porque inventar, quizás deformar, tergiversar, quizás a la práctica o en la larga no va a tener mayor inconveniente. Pero si esa información, esta noticia, ya afecta a una persona, grupos de personas, o hablemos de personas incluso jurídicas, propiamente tales, en las cuales, por una parte, podría haber un menosprecio, podría haber una deshonra, un descrédito a su actuar, a su calidad como persona, o peor aún, como es la calumnia, para que hagamos la diferencia, en que se le imputa a una persona la eventualidad de la comisión de un delito, estamos ya en una situación que es absolutamente castigable desde el punto penal. Entonces, para que hagamos la diferencia, injuria significa cualquier expresión que profiera, que diga a alguien por cualquier medio, escrito o no, verbal o no, en el cual, puede ser hasta por seña, en virtud del cual genere descrédito a la persona, un menosprecio, una ofensa. El solo hecho que me sienta ofendido, menospreciado, desacreditado, eso es una injuria de cualquier tipo. Por lo tanto, aquí ya caemos en una esfera subjetiva. Lo que puede ser un menosprecio para ustedes, por ejemplo, en una situación puntual frente a una palabra. Voy a inventarla, infeliz. Mira la palabra que acabo de decir, eres un infeliz. Quizás esa persona no sienta absolutamente nada, pero hay otra, quizás por preparación, por edad, por época, que lo siente como una ofensa. ¿Para qué decir una grosería de otro tipo de calibre? ¿Se entiende, no? En cambio, la calumnia significa, y nuevamente un ejemplo chiquillo para que ustedes me entiendan, solamente eso. Eres un ladrón. ¿Te das cuenta cómo cambia el escenario? Eres un abusador. Y eso sí he podido percatarme que las fake news, en el caso, por ejemplo, hay que decir de Carol Lucero, donde se han hecho varias imputaciones de este tipo, por traer un ejemplo a colación, a propósito del tema que estamos planteando, se han dado. Ahí tenemos una calumnia que más encima ha sido con publicidad, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué significa con publicidad? O sea, que no es directamente al afectado. Porque una cosa es que yo te lo pueda decir en un pasillo directamente a ti y tú te sientes ofendido o, en este caso, aún más, calumniado.
Lo mismo parece para cualquier persona. Pero hacerlo en la vía pública, sabiendo más encima que puede haber repercusión pública, tiene esa otra connotación. No sé si me logro dar a entender. Y ahora esto, bueno, se vence penal, obviamente. Sí, señor. ¿Quién lo persigue? ¿El Ministerio Público toma estas informaciones y las busca formalizar a través de una audiencia de formalización de cargo? ¿O quién se hace cargo, en definitiva, de investigar esta calumnia o injuria? ¿Ambas se ingresan de la misma forma? ¿Cómo? Lo explico brevemente. Al ser un delito, como se llama en nuestra teoría del derecho penal, de acción penal privada, eso implica que escapa del conocimiento y por lo tanto de la persecución por parte del ente persecutor, que es el Ministerio Público. Esto no lo conocen los fiscales. Y por lo tanto, las personas que se sientan afectadas por este tipo de figuras delictivas son las únicas titulares para perseguirlo. Y eso, lamentablemente, además, lo tienen que hacer con un abogado querellante. O sea, para poder iniciar un tipo de esta naturaleza de investigación que implica estos delitos, tiene que presentar una querella, sí o sí. Tampoco se puede presentar denuncia. Y esa querella directamente, para hacerme cargo también de la pregunta, juzgado de garantía. El juzgado de garantía correspondiente al lugar donde se habría cometido esta figura delictiva, que a veces también es compleja. Pónganse a pensar que la persona haya proferido una expresión en contra de don Juan Núñez diciendo es un ladrón, un estafador. Y la dijo en una entrevista, pero que se le hicieron en Alemania, pero que fue publicada en un diario nacional, de circulación nacional. ¿Voy al juzgado de garantía competente a la casa matriz del periódico o tengo que limitarme a seguirlo internacionalmente porque la hizo en Alemania? ¿Se dan cuenta que hay dificultades también para eso y para determinarlo? Pero lamentablemente esto escapa del Ministerio Público y solo queda radicado en la persona a través de un abogado querellante presentando la correspondiente querella. Preguntarle cómo se puede acreditar esto y en el caso de acreditarse, ¿qué penas puede recibir una persona que haya sido querellada al final por claro, o perseguida, este tipo, si claro, puede, perseguido si se le puede decir así. por este tipo de conceptos? Exactamente. Como lo planteábamos anteriormente, es un ámbito tan subjetivo lo que estamos diciendo, que la prueba quizás, que la única que nos va quedando es si aquella expresión que profirió la persona es por escrito. Porque ya en las otras ocasiones, pensemos en una seña, pensemos en un rayado, pensemos en gestos, ¿ya? Pensemos en que no queda una constancia evidente de quién lo hizo, es muy complejo. Porque yo puedo rayar acá, pero si nadie me vio que rayé, va a ser difícil perseguirme. Van a tener que tener una prueba contundente de que yo estaba haciendo el rayado y, ojo, con ánimo de injuriar, con ánimo de menospreciar o con ánimo de calumniar. Ya es complejo por ese escenario. Generalmente las pocas sentencias en las que he tenido conocimiento y he participado, que se ha logrado condenar, ha sido esencialmente porque se ha proferido por escrito, medios de comunicación o a través de entrevistas de televisión, donde la persona abiertamente ha dicho tal cosa respecto de otra. Por ejemplo, un caso que se me viene a la memoria fue en su momento, que en paz descanse, don Eduardo Guillermo Bombalé, que precisamente en más de una ocasión fue condenado por injurias y recuerdo por calumnias respecto de dirigentes del fútbol que él les decía que eran ladrones, que eran estafadores, y lo decía frente a la televisión. Y era perseguido y ese medio de prueba, claro, era convincente. ¿Por qué? Porque si la persona logra ante el tribunal acreditar el hecho, inmediatamente es absuelto y no puede ser condenado. Por lo tanto, si no logra acreditar, o por último, haber presentado una denuncia, mire, yo voy a perseguir a estos dirigentes por ladrones y no hace nada, va a terminar siendo condenado porque son expresiones de menosprecio, de descrédito y peor, de calumnia. Hemos visto durante los últimos días también que se generan en redes sociales funas a distintas personas. Nombre, apellido, lugar donde trabajan. De repente una persona que está favorable a algún sector político tiene un restaurante, por ejemplo, y dice, no, oye, funen este restaurante. Y me imagino que eso obviamente genera una problemática para esa persona afectada. También hay imputaciones de delito, de abusos sexuales, violación, tocaciones, agresión sexual. Exactamente. ¿El Ministerio Público puede iniciar investigaciones a raíz de esas denuncias, de ese ruido que se genera a través de las funas en redes sociales? Y lo otro, ¿qué pasa si estas funas son falsas? ¿Cae en la injuria, cae en la calumnia? ¿Se puede utilizar como medio de prueba la cantidad de retweets o de compartidos que tuvo esta situación? Dividamos entonces la Son respuesta. dos. Vamos con la primera. La ley orgánica que regula precisamente al Ministerio Público establece que de oficio
pueden iniciar todas aquellas acciones y persecuciones que impliquen delitos de acción pública. Precisamente estos que no son de acción privada, como la injuria, la calumnia, el cheque y otros que son muy poquitos. Por lo tanto, si toma conocimiento de la existencia, puede hacerlo. Lo que pasa es que por protocolo y por instructivos internos, no solo ya basta con decir, al parecer hay una persona que habría sido abusador en un colegio, voy a poner un ejemplo. Pero si no hay la identificación clara de elementos que permitan conducir una investigación seria, el Ministerio Público no se arriesga a iniciar investigaciones que no tengan un sustento práctico, real, concreto, a lo menos una denuncia de una persona que diga, sabe que yo vengo a denunciar porque tomé conocimiento de esto, ¿ya? Pero que puede hacerlo de oficio y que tiene el deber, sí. El problema es ¿contra quién? Porque si usted se da cuenta en una figura en donde aparecen muchos retweets, o aparecen muchos rayados, o aparecen muchas funas, o aparecen de muchas figuras en la web, ¿a quién persigo? ¿A todos? ¿Los llamo a todos? ¿Quién empezó? ¿Quién lo dijo? Entonces la dificultad técnica que tiene el Ministerio Público es cómo lo materializa. Lo puede hacer, pero solo lo hace cuando tiene identificado a personas concretas o alguien le imputa a otra, mire señor, ellos empezaron, ellos lo dijeron. Ahí viene la respuesta a la segunda pregunta. Efectivamente, porque si yo digo, no, estos señores que están aquí fueron los que empezaron los tweets en mi contra diciendo que yo soy el abogado de la peor calaña, que defiendo solamente violadores de derechos humanos, ellos lo único que quieren es perjudicarme. Perfecto, me decía el fiscal, veamos que usted es violador de derechos humanos, o usted participó en estas cosas, o usted lo es, o tiene alguna vinculación. Ellos me están imputando cosas, o ustedes me están difamando. Y si resulta que no era efectivo, y que yo simplemente lo había escuchado, o alguien me dijo que ustedes habían dicho algo, resulta que ustedes perfectamente quedan a decir, a ver, don Juan, lo lamentamos, pero usted nos ha dañado nuestra imagen, nos ha menospreciado y usted dijo muchas cosas de las cuales nosotros jamás dijimos, o peor aún, ninguna prueba pudo presentar. Por lo tanto, la dificultad probatoria es otro tema que aquí, en estos ámbitos, se hace muy compleja. Si no tengo ese elemento que una la expresión con quien lo hizo, te puedo decir que es prácticamente imposible imputar estos delitos. Ahora, uno de los temas importantes también que se ha visto en redes sociales, sobre todo con este contexto social que se está viviendo en Chile, es la publicación de noticias falsas que a la vez se van eliminando y que tampoco se puede corroborar si son falsas o no, o que se está injuriando a una persona o no. ¿Qué pasa en esos casos en donde uno publica algo y de ahí lo borra, que es la facilidad que te da redes sociales? Aún más complejo. Yo creo que, como lo decía anteriormente, si no hay una vía en la que se permita que sea el propio Ministerio Público, porque él sí tendría las herramientas, ¿para qué? Para poder pedir a esas páginas o servidores que sean los que contengan esas páginas y pedir esa información que fue eliminada, cosa que ellos sí pueden hacer, la dificultad para el particular es total. Porque si yo en un momento vi un determinado mensaje en el cual me sentí o injuriado o calumniado y después este desaparece, yo podría ir al juzgado de garantía, presento la querella, podría hasta llevar una foto, quizás, un impreso, pero lamentablemente topamos con algo esencial. El juzgado de garantía no tiene facultades de investigación, solo lo tiene el Ministerio Público. Por lo tanto, el juez de garantía, ¿con qué resuelve? Con lo poco y nada que yo le lleve. Entonces, se va a ver con una dificultad que yo le lleve una foto que dice algo en contra de mi persona, una u otra, pero que después, cuando él lo compruebe, dice, pero esto ya no está, don Juan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto desapareció. Podré llevar testigos, pero si te das cuenta, para el particular es un imposible, dado que ese escenario se da muchísimo. Y en ese entendido, no podríamos acreditar ninguna de estas dos figuras penales. Antes de despedirnos, profesor, algunas recomendaciones para no caer en la trampa de las fake news. No sé si usted, bueno, un consumidor de la prensa Sí. y ve hartas noticias, y me imagino que se ha topado con noticias falsas. ¿En qué la gente se puede percatar cuando una noticia... Mira, yo creo, a mi juicio, no siendo un experto en absoluto, creo que la noticia falsa por sí misma tiene contenido que la hacen inverosímil. O sea, generalmente son noticias que o empiezan a circular en circunstancias de algo que está ocurriendo en el momento para generar eso. Entonces, el cuidado que siempre hay que tener. Esperemos cuál es la reacción. Esperemos. Porque generalmente empiezan todos a retuitear o a responder. Ya, pero la pregunta es básica. ¿Dónde está la evidencia? Porque yo estoy viendo una foto, pero esta foto puede estar truqueada. Pensemos desde el otro punto, yo les digo. Hoy día, lamentablemente, en este ámbito yo siempre les digo, no actúe siempre de buena fe. Empecemos con la desconfianza, veamos si efectivamente esto se corrobora, y si ya está corroborado, perfecto, ahí tome usted una determinación. Pero esa autonomía que tenemos de reaccionar, a veces instintivamente,
creo que nos hace cometer ese error. Que El al final último, es yo- solamente un clic el que Claro, es exacto. compartir. Pero y yo por la compartir esa facilidad que se le da. información puedo Exactamente. ser vinculado también como Eventualmente, responsable porque, de por supuesto, promocionar esta... Porque en ese escenario entiendo yo que tú irresponsablemente no esperaste nada para corroborar. Por ejemplo, voy a estar hablando de una noticia en mi contra y yo veo que tú retuiteaste diciendo efectivamente, a mí me consta ese abogado, o simplemente lo retuiteó y le das le das un sí. Me gusta. al Me final, gusta. sí. Entonces quiere decir que estás de acuerdo con esa expresión en contra mía. Entonces podría dirigirte también como un autor o cómplice eventual de este delito. Si es que se llegase a comprobar, obviamente. Exactamente. Tremendo tema que conversamos por el día de hoy, que Muy está tan tremendo. vigente. Absolutamente. Y bueno, hay que absolutamente. tener mucha atención también de no caer en las noticias falsas y corroborar, aunque sea un poco, un Tomarse el fast tiempo. check, como le dicen. A lo en la menos. noticia. A lo Son menos. 5 segundos al final los que le quitan Podrían para... ¿Qué podría marcar cambiarle esa la diferencia. Sí. Absolutamente, estimado. Bueno, interesante tema, muy contingente el que estábamos conversando el día de hoy. A tener cuidado nada más con las informaciones que la gente comparte. Hacer un fast check nunca está de más, profesor. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Muy amables. Bueno, Juan Núñez, muchas gracias, profesor de Derecho Procesal y Penal. Gracias, Pablo. Y como siempre, los dejamos invitados a seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram y Facebook, y a través de nuestra página web poderjudicialtv.cl. Hasta pronto.